Quiero comenzar con una pregunta muy real, muy honesta. ¿Sabes que es posible que estés a la puerta de un milagro? De verdad, es una pregunta honesta. Y lo voy a personalizar. ¿Sabes que es posible que estés a la puerta de tu milagro? Es posible que estés a la puerta de tu milagro. Por eso hoy vamos a hablar a la puerta de un milagro, tomando como base el pasaje donde se habla de la alimentación de los 5,000, que está en los evangelios. Los discípulos habían sido encomendados por Jesús para ir a predicar el evangelio, predicar, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, echar fuera demonios. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 7 al 12. Y ellos saliendo predicaban que todos se arrepintieran, estaban haciendo la obra. También echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Cuando ellos vienen de regreso, se inserta en la narrativa la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, un profeta que anunció la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Y dice que en Mateo 14, versículo 12, ustedes van a ver que voy a estar saltando de un evangelio a otro evangelio. Ustedes saben, los evangelios son un relato histórico de la vida de Jesús, de la vida y ministerio de Jesús, que comprende esos 3 años y medio básicamente. Y claro, en esos 3 años y medio, según algunos, yo no lo he analizado, pero según algunos estudiosos, dice que solamente se narran semanas de su ministerio. Cuando dice al otro día, etc. Entonces, hay varios libros que hablan sobre una armonía de los 4 evangelios. Y es interesante, porque cuando uno lee un evangelio, un episodio, y lo lee en otro, y lo lee en otro, y lo lee en otro, uno se enriquece. Es como si tú estuvieras estudiando la historia de un personaje o la historia de la República Dominicana, la historia de un mandato, de un gobierno, un presidente, y tú lees diferentes historiadores. Tú te enriqueces, no solamente lees uno, sino cuando tú lees varios, se van añadiendo elementos a esa narrativa y enseñanzas y aplicaciones. Eso ocurre con la armonía de los 4 evangelios. Entonces, es interesante ver el enfoque que le va dando cada evangelista en su narrativa. Por ejemplo, Mateo conecta la muerte de Juan el Bautista con este pasaje de la alimentación milagrosa de los 5,000. Los otros no lo conectan. Por ejemplo, los otros lo ponen como un paréntesis. Dice Mateo 14, 12, los discípulos de Juan llegaron, y fíjense cómo tiene sentido, los discípulos de Juan llegaron después que habían matado a Juan, llegaron y recogieron el cuerpo muerto, y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Siguiendo la misma narrativa de Mateo, dice, al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Obviamente hay una conexión entre una muerte de este gran profeta que dijo Jesús que de los nacidos de mujer no había nacido uno mayor que Juan el Bautista. Y además tenía un parentesco de familiaridad, sanguíneo. Y cuando Jesús se entera
de la muerte de Juan el Bautista, ¿qué es lo que hace? Se retira solo, va a un lugar desierto. Me imagino que esto tocó su corazón, tocó sus emociones, así como en otras ocasiones uno ve las emociones de Jesús, tanto de enojo, de tristeza, de indignación, y se retiró. Y yo digo que qué bueno que Jesús nos da un ejemplo en todo, porque hay momentos donde uno necesita estar solo, hay momentos donde uno se siente triste, y claro, siempre la compañía es buena, pero hay un espacio, aunque sea chiquito, para uno estar solo y digerir sus emociones, sus sentimientos y todos los pensamientos que le están cruzando por la mente. Sin embargo, Marcos no lo conecta. Los discípulos andaban predicando el Evangelio y regresaron. Dicen en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Ellos vinieron gozosos. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y entonces ahí se fueron en una barca a un lugar solitario apartado. El evangelista Marcos conecta la encomienda que Jesús le había dado a sus discípulos con el reporte que ellos están dando. Ellos fueron a predicar como Jesús le había mandado, se agotaron muchísimo, imagínense, poniendo las manos sobre los enfermos, ungiéndolos con aceite, emburujándose con demonios, echando fuera demonios. Cuando llegan agotados, y además siempre la gente los rodeaba a Jesús y a los discípulos, y Jesús, entendiendo esto, dijo, vámonos a un lugar apartado, a un lugar solitario para descansar. Y yo digo, qué tierno es esto, qué lindo, que Jesús se ocupa de nosotros de manera integral. No solamente está interesado en que nosotros nos fajemos, nos matemos trabajando, sino que también descansemos, que tomemos un tiempo aparte para recobrar las energías. Dice que no tenían tiempo ni aún para comer. Entonces ellos se fueron en la barca para cruzar al otro lado del mar de Galilea. Dice en Marcos 6:33, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades. Es decir, Jesús y sus discípulos se fueron en la barca cruzando el lago y la gente se fue bordeando, caminando, corriendo, y de otras ciudades se fueron sumando, y ahorita vamos a ver por qué. Y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud. Cuando vamos a leer ahorita en Juan, vamos a ver otros detalles. Él vio una gran multitud y tuvo compasión. Esto es como un dolor en las entrañas. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice, después de esto, los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos mucho antes. No tengo fecha, pero me imagino fueron escritos entre el año 50, 60 por ahí. Hubo más o menos 30 años de tradición oral, donde los evangelios se decían oralmente, los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y luego comenzaron a escribirse los evangelios. Los primeros, supuestamente Marcos fue el primero y luego los demás, pero Juan vino a escribir ya casi 50 años, 60 años después, ya cerca del siglo I, año 95, 90 por ahí. O sea, ya Juan escribió desde otra perspectiva.
Por eso los tres primeros evangelios se llaman sinópticos, que quiere decir una mirada juntos. Son los que más se relacionan. Juan, el evangelio de Juan es otra cosa, porque ya él escribió después que todo el mundo había escrito y fue en realidad el último sobreviviente de los apóstoles. Ya a todos, incluso al apóstol Pablo, ya lo habían matado. Entonces Juan escribe desde otra perspectiva, con otro ángulo, otro tipo de narrativa. Dice, después de esto, en el Evangelio de Juan 6, 1 al 13, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ese mar tiene diferentes nombres. Y le seguía una gran multitud. Y aquí vamos a ver el por qué la gente le seguía. Pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Es decir, la gente iba porque Jesús sanaba a la gente. No solamente porque le gustaba la palabra, las enseñanzas. Sí, eso es muy bueno, pero enfatiza y clarifica porque había un hombre con poder, con unción, que sanaba a los enfermos y libertaba a los cautivos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua es la celebración de la liberación de los judíos cuando estaban en Egipto, que salieron de ahí y celebraron esa cena, esa última cena, con un cordero, con hierbas amargas, con panes sin levadura, que luego Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud, que viendo una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, aquí la narrativa varía entre los otros evangelistas y la narrativa de Juan. Aquí se muestra que Jesús es quien inicia el diálogo. Claro, sería interesante tomar los 4 evangelios y tratar de reconstruir el diálogo entre Jesús y sus discípulos, porque obviamente un diálogo que pudo haber durado bastante tiempo, aquí se narra en un par de líneas, en segundos prácticamente. O sea, obviamente aquí hubo un diálogo. Jesús le dice aquí en el Evangelio de Juan a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? En los otros evangelios, por ejemplo, donde estábamos leyendo en Marcos, dice que Marcos 6, versículo 35, y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. El Evangelio de Mateo, dice Mateo 14, versículo 15, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Fíjense cómo se parecen. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús le dijo en este diálogo de los otros evangelios, no hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traédmelo, tráigamelo. Entonces, para que tengamos la perspectiva de los otros evangelios, de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, voy a seguir con la narrativa de Juan. Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y oigan esto, aquí comienza lo interesante de esta narrativa. Dice el versículo 6, Juan 6, 6. Pero decía esto para probarlo. ¿Para qué? Para probarlo. Porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces, Felipe les respondió, 200 denarios de pan
no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Un denario era el pago de un obrero durante el día. Tenían, supuestamente, quizás, tenían 200 denarios, pero quizás no, porque el texto no afirma que lo tuvieran. Es como si dijeran, aquí hay 20 personas. Imagínate, no, o sea, si tuviéramos 1,000 pesos, ni aún con 1,000 pesos pudiéramos alimentar a 20 personas. O sea, no es que necesariamente lo tenían, quizás lo tenían, pero quizás no lo tenían. 200 denarios, cuando uno se pone a calcular entre las personas más o menos que comieron, al día de hoy pudiera salir más o menos a 10 pesos por persona, que uno diría, bueno, tenemos aquí esta iglesia y tenemos tal cantidad de dinero y vamos a comer todos. A cada uno se le va a dar 10 pesos para que coman. Y dice, wow, pero con 10 pesos tú te vas a comer un bocadito. O sea, tú vas al colmado, te compras una masita, no sé si todavía vende masita, un pan, lo que fuera, o sea, y ya. O sea, con 10 pesos tú no puedes hacer una comida, no puedes preparar una comida. Eso era lo que estaba diciendo Felipe. O sea, es nada más que un bocado para tan grande multitud. Es como si Felipe estuviera diciendo, no es necesariamente que lo tenemos, pero si tuviéramos ese dinero, de todas maneras, no bastaría. Y en el contexto de los otros evangelios y el de Juan, también era al atardecer. Es decir, vamos a decir, los colmados estaban cerrados. Y esta fue una actividad no planificada, sino que Jesús cruzó el lago y la gente le siguió, se entusiasmó con Jesús. Jesús dice aquí que estaba sanando a los enfermos. Entonces la gente se quedó ahí, oyéndolo hablar del reino de Dios. La gente se quedó ahí, se quedó, hasta que se le hizo, como quien dice, de noche ya. Entonces, el dinero que tenían, si era que lo tenían, no era suficiente para ir a comprar a los colmados, a los lugares. Además, que no todo estaba tan cerca. Creo que Bethsaida, que es uno de los lugares que estaba cerca, estaba como a 14 kilómetros. Entonces, si hubieran tenido el dinero, probablemente los colmados cerrados, o si hubieran estado abiertos y compran, no era suficiente. O si hubieran tenido mucho dinero, como quiera, no era suficiente la cantidad de pan, la cantidad de alimentos para toda la multitud. No iba a haber un abastecimiento tan grande que ustedes van a ver para tan grande multitud. O sea, era como si Felipe dijera, ni en la región circunvecina, dice un autor, podremos hallar suficiente pan, ni tenemos dinero suficiente para poder comprarlo. O sea, el juego está trancado. Pero era una respuesta muy lógica. Quizás Jesús le preguntó a Felipe, porque Felipe, Pedro y Andrés eran de Bethsaida. Eso opinan algunos autores, que quizás, bueno, ustedes que conocen por aquí, ¿dónde podemos comprar pan para toda esta gente? Y Felipe le da un razonamiento muy natural, muy lógico, muy humano. Las matemáticas no dan. Si tuviéramos esto, o si lo tenemos, estos 200 denarios, no dan para que todo el mundo coma. Es como que yo he escuchado casos de personas que necesitan un medicamento, pero el medicamento es tan caro que el dinero que tienen no le da para comprar ese medicamento. Y hay otras personas que tienen muchísimo dinero, pero el medicamento no aparece. No hay abastecimiento. Entonces, es como cuando se tranca el juego. Yo no sé si hemos tenido situaciones así, yo las he tenido, que uno ve el juego trancado. ¿Tú has tenido situaciones así? Como que el juego se trancó, como que, wow, o sea, aunque tenga el dinero no hay suficiente pan.
y si hubiera suficiente pan, no tengo suficiente dinero. Una situación sin solución que por más vueltas que uno le dé, no hay salida en el horizonte. Es como cuando Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, que Lázaro se enfermó y murió. Cuando Jesús llegó ya después que estaba metido en una tumba, como lo enterraban antes, en una cueva con una piedra, y ahí estaba. Ya tenía 4 días de muerto. Estaba comenzando a descomponerse el cuerpo. Y es de ya, decían las hermanas. Entonces, eso ya es un juego trancado. La queja de Marta y María a Jesús era: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, tú eres nuestra esperanza, y la esperanza llegó tarde. Él se murió y es de ya, tiene 4 días. Bueno, ahí no hay solución. Sin embargo, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto?, le dijo él a ella. ¿Tú crees esto? Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, hay cosas que uno la ve realmente insoluble. Uno dice: aquí ya no se puede buscar nada. Aquí no hay nada que buscar. Pero eso lo decimos nosotros con nuestra buena intención, con nuestra lógica, con nuestro conocimiento, con nuestra humanidad, con nuestras limitaciones. Pero en Jesús siempre hay esperanza. En ese momento, aunque Lázaro tenga 4 días y aunque hieda, siempre hay esperanza en Jesús. Siempre. Dice la Biblia que todas las promesas son en Él sí y amén. Entonces, cuando Felipe le dice: pero Señor, o sea, no hay forma. ¿Qué uno hace cuando uno tiene el juego trancado? ¿Qué uno hace? Para mí, un clásico ejemplo es el rey Josafat, rey de Judá, que cuando se vio rodeado por 3 o 4 ejércitos enemigos, oró. Y solamente le voy a dar esta partecita de la oración del rey Josafat en 2 de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos a ti. ¿Qué hacer cuando estamos entre la espada y la pared? ¿Qué hacemos cuando estamos en una encerrona? ¿Qué hacemos cuando tenemos el juego trancado? Reconocer nuestra impotencia e ir delante de Dios. Señor, yo no puedo. Señor, esto es imposible para mí, no puedo. Me vuelvo a ti, Señor. Y uno no sabe de qué manera Dios va a obrar, pero Dios tiene el poder de obrar milagros que uno ni se imagina, de una manera tan creativa, tan sorprendente, tan inesperada, a través de personas que tú nunca soñarías que Dios te iba a dar una solución a través de esta persona o a través de una situación. Uno no sabe, lo de uno es ir delante de Dios. Según Felipe, ni con todo el dinero, en caso de que encontraran pan a esa hora en los alrededores, bastaría para que cada uno se comiera un pedacito. Ahora, recordemos que Jesús, y esto aquí, como yo digo antes, como he dicho antes, ando en un terreno muy delicado. Jesús dijo esto, ¿para qué? Para probarlo. Y yo me pregunto, ¿nos prueba Dios? ¿Te prueba Dios? Hay situaciones donde Dios te mete o permite para probarte, permite que tú te metas para probarte, para ayudarnos a pasar a nuevos niveles en nuestra relación con Él, para madurar, para aumentar nuestra fe, para que seamos testigos de sus milagros creativos. ¿Nos prueba Dios? Yo creo que sí. Como predicaba en días pasados sobre el profeta Elías,
y la viuda de Sarepta, que tenía un puñito de harina y un chin de aceite. Tenía un hijo y cuando vino Elías y le dijo, hazme un pan, ella le dijo, mire, solamente tengo un puñito de aceite, un puñito de harina y un chin de aceite. Mi hijo y yo, yo voy a hacer un pan, mi hijo y yo nos lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Ya, estaban en las últimas. Y él le dijo, hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué prueba? Porque cualquiera hubiera dicho, bueno, la familia. No, espérate, mi hijo, que te haga a ti primero, pero no voy a tener para los demás. Y entonces, muchas veces Dios nos prueba, a veces con lo último que tenemos. ¿Qué hubiera pasado, como preguntábamos la vez pasada, qué hubiera pasado si ella no lo hubiera hecho así? ¿Qué hubiera pasado? Recuerden que la historia continúa, que ella le hizo primero a Elías ese bocado de pan, y luego ocurrió el milagro de que la harina no escaseó, ni el aceite menguó durante todo ese tiempo que duró 3 años completos, 3 años y medio por ahí. Supongan que duraron 2 años de bendición o 2 años y pico de bendición. Esa mujer sacando harina y sacando aceite, y eso no menguaba, eso no paraba. ¿Qué hubiera pasado si ella, con su lógica, con su instinto maternal, dice, no, profeta, hubiera tenido miles de justificaciones, miles de excusas para no darle a él primero? Es una prueba, una prueba. Y yo digo que muchas veces en esas pruebas se convierten en la antesala, en la puerta que da al milagro de Dios. Por eso hay que andar a veces con mucho temor, porque en cualquier situación Dios puede estarnos probando, porque hay una bendición detrás que Dios tiene para nosotros, que nos la podemos perder. Si esta mujer no hubiera hecho lo que el profeta le dijo, no hubiera visto el poder, la provisión de Dios, no hubiera sido alimentada por esos 2 años, 2 años y pico. Hay otro pasaje en los evangelios, en Lucas 24, donde hay 2 discípulos camino a Emaús. Después que crucificaron a Jesús, Él había resucitado, pero ellos no lo sabían. Y ellos estaban tristes, camino a Emaús. Imaginémoslo la historia, hablando de estas cosas. Y Jesús se le acerca. Ellos no se dan cuenta que es Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Y le dicen ellos, ¿eres tú el único que no sabes lo que ha acontecido? Y comienzan a narrarle que Jesús enviado hizo esto, hizo aquello, sanó, lo mataron, dijo que iba a resucitar, hoy es el 3er día y no ha pasado nada. Ellos estaban tristes y consideraban que este era un forastero. Esto era cerca de la fiesta de la Pascua, donde mucha gente venía. Y dice la Biblia en Lucas 24, versículo 28, que llegaron a la aldea a donde iban, y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Ellos llegaron, me imagino que probablemente se despidieron, y Jesús hizo como que iba más lejos. Una prueba. Y dice, mas ellos, versículo 29, Lucas 29, 24, 29, y ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. O sea, él hizo que iba a seguir. Y los discípulos le obligaron, forcejearon, no, ven, quédate. Les rogaron, quédate aquí con nosotros, mira, el día declina, ya, ven, refúgiate aquí. Y él entró a quedarse con ellos. Y aconteció
que estando sentado a la mesa con ellos, que me imagino que habrán tenido una rica conversación, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús hace que va a seguir y ellos no lo detienen? Ustedes se fijan, hermanos, como siempre decimos, es un terreno muy delicado. Hay una obra que es de Dios, hay una voluntad que es de Dios, hay un accionar de Dios, pero hay un accionar que es de nosotros. Dios quiere salvar, yo predico y Dios salva. Dios quiere sanar, yo oro por los enfermos y Dios sana. Dios quiere consolar, yo le hablo a una persona y Dios consuela y fortalece. Hay una combinación. Yo digo, si estos dos hombres no detienen a Jesús, les ruegan y le dicen, ven, quédate con nosotros, se pierden de la gran bendición del compartir con el Jesús resucitado, de escuchar las escrituras, de abrir sus ojos, de que sus ojos fueran abiertos y de reconocer a Jesús. Hubiera pasado como una situación más, que con un forastero se encontraron, que sí, se sintieron bien, se sintieron como que el corazón ardía, pero lo dejaron ir. Yo no sé si estoy comunicando bien la trascendencia de aprovechar el momento. Y cuando digo el momento no me refiero al segundo necesariamente, al instante, también al periodo de tiempo que estamos viviendo. Es como cuando vino la pandemia, que se hizo popular el dicho, éramos felices y no lo sabíamos. Que uno no está consciente de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Permite Dios situaciones en nosotros que dependiendo de nuestras reacciones vendrán o no vendrán bendiciones sobre nuestras vidas? Cuando pasamos por pruebas en la vida, esto estoy leyendo de un autor, en la mayoría de los casos Dios nos está probando para enseñarnos a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente, a fin de que los problemas resulten en máxima bendición. Debemos mantenerlos en la perspectiva adecuada y confiar en que todo ayudará para bien en la voluntad de Dios. Nosotros sabemos Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces Jesús le dijo esto a Felipe para probarlo. ¿Qué hubiera pasado cuando Dios te prueba, cuando Dios nos prueba en diferentes situaciones? Cuando Dios nos ha probado. Yo puedo pensar en varias situaciones cuando Dios me ha probado. Algunas las manqué, las fallé, y en otras las acerté. Y puedo ver claramente las consecuencias, puedo ver claramente los resultados, porque yo no sé, como digo, ando en un terreno muy delicado, pero lo que he visto es que Dios no nos obliga, no nos forza. Él es soberano, hace lo que quiere, cuando Él quiere, Él es soberano. Pero ha establecido formas de relacionarse con nosotros. Y muchas veces el curso de la historia de nuestro destino se define y se decide en un momento, en una actitud, en una reacción, en una respuesta, en una acción. Muchas veces se va a definir el destino nuestro, la historia nuestra. Volviendo a Juan 6, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, que también era de Betsaida, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho, y la palabra que usa en griego aquí para muchacho no es un niño, pero tampoco es un joven, es como un preadolescente. Yo me lo imaginé como uno de los jóvenes de edad, entre 11, 14, entre 9, 11.
Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos?, dice Andrés en esta narrativa de Juan. Cuando uno está estudiando la palabra, y a veces se presentan personajes así, es bueno, uno se va al diccionario bíblico. Hay varios diccionarios bíblicos y uno pone Andrés. ¿Quién es Andrés? Y Andrés era el hijo de Jonás, oriundo de Betsaida, hermano de Pedro. Después, según la palabra de Dios, se fue a vivir con Pedro a Capernaum, donde trabajaban la pesca. Fue discípulo de Juan el Bautista. Estuvo presente cuando Juan señaló a Jesucristo como el Cordero, el Hijo de Dios. Luego fue llamado por Jesús al discipulado. Y uno ve otras características. Estuvo cuando Jesús habló ese mensaje escatológico, profético, futuro, que dijo: no quedará piedra sobre piedra, pasará esto, aquello. Él era uno de los que estaban ahí, que le preguntaron, Jacobo, Pedro, Juan y Andrés, dice la Biblia, le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, había un grupo de 3, que era el círculo cerrado de Jesús, pero parece que a veces Andrés estaba ahí en la cola. Y aunque pareciera ridículo, Andrés presentó a Jesús lo que tenía. Aquí hay un muchacho. Andrés, al parecer, por lo que uno ve, tenía un perfil bajo. Uno no ve a Andrés con esa impetuosidad de Pedro o en búsqueda de un protagonismo como otros de los discípulos. Sin embargo, en medio de su sencillez y humildad, era valiente para decir o hacer cosas que quizás otros no se atrevían a decir o hacer. Por ejemplo, yo me imagino que Andrés no fue el único que vio a este niño con 5 panes y 2 peces, que los otros probablemente también lo vieron. Quizás no se atrevieron ni a mencionarlo por lo ridícula que era la idea. Que ustedes van a ver, estamos hablando fácilmente de 15,000 a 20,000 personas. Se habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínate, 5 panes y 2 peces, o sea, a la garata con puño. Andrés fue también el que cuando encontró a Jesús, que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, ese es el enviado, ese es el Mesías, fue a donde Pedro, su hermano, y dijo: hemos encontrado al Mesías. Andrés, así calladito, agarró a Pedro y lo llevó. Agarró al niño y lo llevó a Jesús. En un momento dice la Biblia que unos griegos estaban buscando a Jesús. Y Felipe fue que se enteró. Felipe, que era de Betsaida, que eran amigos. Y Felipe dice que se lo dijo a Andrés. Andrés, mira, hay unos griegos ahí que están buscando a Jesús. Y Andrés fue con Felipe quien introdujo los griegos a Jesús. Jesús, hay unos griegos que te buscan. O sea que así calladito, con un perfil bajo, Andrés era una especie de conector, de vínculo. Humilde, sencillo, pero parece con una valentía interna. Y él le presentó a Jesús lo que tenía. Es como cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Señala el mar y el mar se va a abrir. Frente a la situación que tú tienes ahora, que tú y yo tenemos ahora, con el mar delante, los egipcios detrás, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas, por ridículas que parezcan, por sencillas que parezcan, qué cosas tú y yo podemos hacer y llevárselas al Señor? ¿Qué tú tienes en la mano? Como la viuda de Sarepta, un puñado de harina, un chin de aceite, pero lo ponemos a los pies del Señor. ¿Qué tú tienes para ponerle a los pies del Señor frente a la situación que tú estás atravesando?
Ella dijo, eso es lo único que tenemos para comerlo y dejarnos morir. Pero ese poquito tuyo, mío, es lo que va a abrir la puerta a lo grande de Dios. Tú puedes abrir la puerta de lo milagroso. Tú estás a la puerta, muy posiblemente estás a la puerta de tu milagro. Pero hay una acción que Dios está esperando para que esa puerta se abra y que venga el accionar de Dios. Esa pequeña parte tuya abre la puerta al gran poder de Dios. Esa pequeña acción sencilla, quizás ridícula, pero de obediencia y de entrega, de sacrificio, da paso a la manifestación del milagro de Dios en tu vida. Y a veces incluso no tenemos mucha fe, y eso es verdad, como le dijo aquel hombre con su hijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame, no tengo suficiente fe. Y a veces no tenemos suficiente fe, pero sí podemos poner obediencia, entrega, sacrificio y dedicación. Y esto va a dar paso a la gran obra de Dios en tu vida y en los tuyos. ¿Qué es esto para tantos? Aquí está. Juan 6, versículo 10, Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, yo creo que es un ejemplo para muchos de nosotros, que cuando vamos a comer arrancamos. Haz un alto y da gracias. Haz un alto, bendice a Dios. Da gracias por esa provisión y por todo lo que tú tienes. Cada día dale gracias al Señor por el día que te da, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, por el trabajo que tiene, la familia que tiene, los estudios que tiene, la inteligencia que tiene. Seamos agradecidos. Jesús dio gracias. Los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que querían, todo lo que querían. O sea, parece que había hambre, en el ambiente había hambre. Después de caminar muchísimo, estar escuchando ahí mensajes, viendo sanidades, liberaciones. Algunos comentaristas dicen que esto da la impresión de que muchos comieron hasta de más. Imagínense, pescado y pan, compadre. Los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían, todo. Dame más, tráeme más. Cuando se saciaron, en buen dominicano se dice otra palabra, dijo a sus discípulos, y esto me encanta, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Le da valor a la alimentación, le da valor a la comida, le da valor a lo que sobra. No, bótalo a la basura, no. Aunque fue un milagro, aunque fue algo que viene de Dios, lo que fuera, pero no vamos a desperdiciar las cosas. Y yo me hago otra vez la misma pregunta, ¿qué hubiera sucedido si Andrés no lleva a este jovencito a Jesús y le dice, mira, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero él mismo dice como, yo sé que esto no es nada, pero ¿qué es esto para tanto? Como, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que muchos de nosotros somos probados y ahora, en este tiempo, estamos siendo probados. Y yo siento en mi corazón decirte, no dejes pasar la oportunidad. No te distraigas con lo que está viendo, no te distraiga con la necesidad, no te distraiga con lo que está pasando, sea dolor, sea lo que fuera, no te distraiga con eso. Mira con los ojos espirituales, aprovecha la oportunidad, ponte en las manos de Dios, busca el rostro de Dios, no dejes pasar tu momento, porque lo que tú hagas en este momento puede abrir la puerta al milagro, a la intervención de Dios en tu vida. Eso lo hemos visto ya, vez tras vez. Una pequeñita acción nuestra abre la puerta al milagro de Dios, al poder de Dios.
Y yo pienso, ya por último, en este jovencito. No sabemos si ese era su almuerzo, no sabemos si ese lo llevaba a alguien, si era un muchacho demandado, no sabemos si su mamá se lo preparó, si su papá se lo preparó. Pero este jovencito tenía esos 5 panes y 2 peces. Y yo no sé si se lo quitaron a la fuerza. Ven, dame eso, ven. No sé. O no sabemos, la Biblia no lo dice, si él lo ofreció voluntariamente. Algo que yo digo, ¿cómo en medio de una multitud tan grande, ellos se dieron cuenta que este jovencito tenía 5 panes y 2 peces? Obviamente para mí, este jovencito debía estar cerca de Jesús, cerca de los discípulos, sea por pendenciero, sea porque tenía interés espiritual, por lo que fuera, pero estaba ahí y los demás lo sabían, o quizá estaba comiendo boca, oyendo a Jesús hablar con Felipe, a los demás diciendo, estaba ahí oyendo ahí. Y quizá dijo, mira, yo tengo esto. O sea, quizá ni se atrevió a decirlo, quizá Felipe, Andrés fue que dijo, ven acá, este muchachito tiene 5 panes y 2 peces, déjame agarrarlo. Señor, mira, pero ¿qué es esto para tanto? O sea, estaba ahí, le llegó su momento, le llegó su hora. ¿Por qué? Estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, con las personas correctas. Y estaba con los elementos correctos ahí. Porque si no hubiera tenido su plato de comida, si no lo hubiera tenido ahí, obviamente no hubiera ocurrido nada con él. Quizás si uno le da para atrás, si uno hubiera conocido la historia, que quizás está relacionada con obediencia, que lo mandaron a algo como David, que su papá lo mandó a llevarle comida a sus hermanos mayores y a ver cómo estaba ya el asunto de los filisteos. David no fue a pelear y ahí fue que se enteró de que Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios y ahí se indignó y lo enfrentó y Dios lo usó y mató al Goliat. O sea, quizás no estaba buscando eso este muchachito tampoco, sino estaba ahí. Y yo digo, ¿quién sabe si fue la mamá o el papá que le estaba preparando estos alimentos, sintió algo en su corazón? O sea, qué sé yo, o por previsión, lo que fuera. El asunto es que el muchachito estaba preparado en el momento indicado con las personas indicadas, cuando la situación se presentó. Sea como fuera, este jovencito tuvo una gran experiencia y un gran privilegio, que su comida, probablemente su comida, fuera usada por el Hijo de Dios para hacer una gran multiplicación, un gran milagro. Yo me imagino a este jovencito después contando su historia, yendo a su casa corriendo y contándolo a todo el mundo y sus padres quizás llamándolo y llamando a los vecinos. Mira, ven, cuéntale a ellos cómo fue que Andrés te dijo y que tú le dijiste y que Jesús. Uno no se va a meter, no me gusta meterme en esos detalles. ¿De dónde fue que ocurrió la multiplicación? ¿De Jesús para sus discípulos o de los discípulos para la gente? ¿Qué sé yo? La Biblia no lo dice. ¿Dónde fue que ocurrió la multiplicación? ¿Qué sé yo? Pero ¿quién la produjo? Jesús. Entonces, este muchachito estaba contando, sea que la hizo Jesús, la hiciera Jesús o la hicieran sus discípulos. Él le estaba contando. Me imagino que este muchachito, este jovencito, aún después de grande, guardaba estas memorias. Ustedes no saben, contándole quizás a sus hijos, a sus nietos. Cuando yo era un jovencito, yo andaba con 5 panes, 2 peces. Pasó esto y esto y esto, me llamaron contando esta historia. Hermano, cuando nosotros estamos preparados, estamos con la actitud correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, en el momento indicado, hermano, cosas milagrosas pueden ocurrir. Cosas milagrosas pueden ocurrir. Que a veces uno dice, y yo esa yo me la sé. A veces uno dice, no, yo no tengo deseo de ir al culto, no quiero ir a la célula, no, estoy cansado, yo qué sé yo qué. Miren, hermano,
Cuando a mí me sucede eso, que a mí, aún siendo pastor, me sucede, me ocurre, ese día que yo digo, voy para la iglesia. Y ese día es cuando Dios más me bendice. Por eso debemos estar preparados y estar en el lugar indicado y a la hora indicada. Este muchachito aportó la materia prima para ese gran milagro que ocurrió de la multiplicación de los panes y los peces. Es como yo decía con la construcción del templo. Vendiendo quipe, pastelito, pisita, no vamos a construir un templo, no se construye un templo. Pero vendiendo quipe, pisita, pastelito, se construye un templo. ¿Ustedes entienden el significado? Con pizza, pisita y pastelito y quipe, no se construye un templo. Eso no, ¿qué es esto para tanto? O sea, no se puede. Pero con eso es la materia prima que Dios usa para glorificarse y para hacer el milagro. Lo que Dios quiere es la disposición nuestra. Dice el versículo 11, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y déjenme decirle, este es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. El único. Claro, con excepción de la resurrección, un tremendo milagro que ocurre en todos. Pero el único milagro. Y dice Mateo, ya al finalizar, Mateo 14, 21, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y uno sabe que generalmente hay más mujeres y niños que hombres. Por eso algunos dicen, bueno, quizás eran 15,000, 20,000 personas que estaban ahí. Fíjense que había un niño también, un jovencito. ¿Cómo que dice el título del mensaje? A la puerta de un milagro. Wow, qué duro esto. A la puerta de un milagro. Cerca ya de un milagro, y a veces nos devolvemos, tiramos la toalla, dejamos que Jesús siga, encontramos los 5 panes y 2 peces muy ridículos, muy fuera de orden para presentarlo a Jesús. Un puñito de harina, un chin de aceite, ¿qué es esto? Una vara para señalar el mar, ¿qué es esto? Y quién sabe si estamos a la puerta de un milagro. Como Dios le dijo a Gedeón, que tenía un ejército de 22,000 hombres, que se iba a enfrentar a otro ejército de 135,000 hombres. Y Dios le dijo a Gedeón, es mucho pueblo. Y lo fue bajando hasta que quedaron 300 hombres. 300 contra 135,000. Dios nos prueba. A veces estamos en situaciones que uno obviamente no sabe qué hacer. No sé si estás atravesando por algo así, pero no te permitas ofuscarte, no te permitas desviarte, no dejes que el maestro siga caminando, deténlo. Hagamos como Josafat. Señor, mira lo que me está pasando. En nosotros no hay tal fuerza, no podemos, Señor. Busca a Dios, tírate en ayuno, en oración, busca al Señor por la situación. Haz lo que Dios te dice que hagas. Y muchas veces una sencilla, simple acción nuestra
va a abrir la puerta del gran milagro de Dios. Cierra tus ojos y oremos. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Él puede producir donde no hay nada. Él puede crear donde no existe nada. Aún en el desierto, Él puede formar ríos. ¿Cuál será la parte que nos toca a nosotros hacer en este momento? ¿Cuál será la parte que te toca para que esa puerta se abra y dé paso al poder de Dios, al milagro de Dios? Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Toda la gloria es tuya. Es todo el honor. Nada imposible para Él. Trae tus 2 panes, tus 5 panes y 2 peces al Señor. Porque Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Entrega al Señor tu puñito de harina, tu poquito de aceite, y déjale todas sus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y
lo imposible posible. Donde hay desierto, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Yo quisiera hacer un llamado muy especial en este día. Si estás atravesando por algún tipo de situación donde tienes el juego trancado y quieres decirle al Señor: Señor, mira aquí mis 5 panes, mis 2 peces, mira aquí esto, Señor, ¿qué es esto para tantos? Mira aquí mi puñito de harina, mi poquito de aceite. Decir como Josafat: Señor, no hay fuerza en mí, no sé, pero aquí vengo, Señor, elevo mis ojos a ti. Te voy a pedir que pases al frente para que juntos oremos. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Aquí estamos, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible. No sabemos qué hacer, Señor. No sabemos qué hacer. No sabemos. Wow, estamos frente al mar, los egipcios detrás. No sabemos qué hacer, Señor. Aquí estamos, Dios. Ayúdanos, ayúdanos. Dios de lo imposible. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Derramamos nuestros corazones delante de ti. Derramamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Toma lo poco de nosotros, lo que te podemos dar, los 5 panes, los 2 peces. Tómalo, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas, Señor. Haz un milagro, Señor. Rompe los cielos. Rompe los cielos, Señor. Multiplica estos panes. Obra, Dios. Obra, Dios. En tus manos nos ponemos, Señor. Habla con el Señor. Tomemos este minutico y habla con el Señor. Habla tú con el Señor. Así como Josafat. Derrama tu corazón delante de Él. Como aquella mujer afligida, Ana, la mamá de Samuel, el profeta. Derrama tu corazón ahora. Habla con Dios. No hay en nosotros fuerza. No hay sabiduría. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Esto es demasiado grande para nosotros. Ayúdanos. No podemos.
no podemos. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Ayúdanos. Habla con el Señor. Derrama tu corazón. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ven, Espíritu Santo, imparte fe a tu pueblo, imparte fe a tus hijos. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y envía lluvias de bendiciones, Señor. Rompe todo lo que el enemigo ha tratado de hacer, de destruir. Reprende la mano del enemigo. Que tu mano poderosa esté con nosotros. Tu mano nos sostenga. Danos la victoria, Señor. Reprendemos toda fuerza del mal que ha venido contra nosotros. Atamos todo demonio en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de nuestros estudios. En el nombre de Jesús echamos fuera toda obra del maligno. Quebrantamos todo plan de las tinieblas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de aflicción lo deshacemos. Quebrantamos todo espíritu de enfermedad, lo deshacemos en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios caiga sobre tus hijos y tus hijas. Que tu presencia caiga, rompiendo cadenas, impartiendo fe. Glorifícate, Señor. Trae cambios. Haz milagros, Señor. Aquí estamos humillados delante de ti. No sabemos qué hacer, pero a ti elevamos nuestros ojos. Nuestros ojos esperan en ti. Esperamos en ti, Señor. Gracias, Dios. Aquí está. Debemos mover, te adoraré. Sí, Señor. Te adoraré. Aquí estás, dando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Nada hay imposible para Dios. Te adoraré. Nada hay imposible para Dios. Aquí estás, obrando en mí. Él abre camino en el desierto. Abre el mar en Te dos. adoraré. Te adoraré. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Milagroso, abres Gracias, Jesús. caminos, cumples promesas. Levanta tus brazos al cielo y dile gracias. Gracias, que estoy en tus manos. Así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y como le dijo Elí a Ana, vete en paz, vete en paz. Dios ha escuchado tu ruego, Dios ha escuchado tu oración. El que se humilla será ensalzado. Cuando nos humillamos delante de Él, abrimos la puerta a la intervención de Dios. El que se ensalza será humillado, por el que se humilla será ensalzado. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Llena este lugar, llena su presencia de alabanza. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Exprésalo con tus labios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ve en paz, dice el sacerdote Elí. Ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ve en paz. Ve en paz. Que el Dios de los cielos te conceda lo que has pedido. Ve en paz. Siempre estás sobrando. Dale un abrazo a tu hermano. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Quisiera llamar a aquellas personas que todavía no han tenido este encuentro con Jesús, tanto los que están aquí como los que están allá en sus casas. Si tú quieres tener un encuentro con Jesús, si quieres recibir el perdón de tus pecados, si quieres acercarte a Dios de una manera diferente a como quizás lo has hecho durante toda tu vida, este es el momento. Te voy a pedir que pases aquí al frente para que oremos por ti. Con esto no estás haciendo un compromiso con una iglesia, con una institución, sino estás abriendo tu corazón a Jesús. Si tú quieres abrir tu corazón a Jesús, decir: Señor, perdona mis pecados, Señor, ven a mi corazón, Señor, yo quiero conocerte, te voy a pedir que pases al frente para que oremos por ti. Igualmente los que están en sus casas, vamos a orar por ustedes. Dios te bendiga, mi hija. Gloria a Dios. Si quieres abrirle el corazón a Jesús, este es el momento. Pasa al frente. No es un compromiso con una iglesia, no es un compromiso con una religión. Es abrirle el corazón a Dios, decirle: Señor, yo quiero conocerte, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Este es tu momento. Pasa al frente. Qué bueno. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios es bueno, tiene planes contigo, planes de bendición, planes de bien. Quiere prosperar tu vida. Eso es lo que Él quiere. Quiere romper cadenas, quiere bendecir tu familia. Eso es lo que Él quiere. Así que acércate, este es el momento. Y los que están en sus casas, hagan un alto, que vamos a orar ahora por ustedes. Gloria a Dios. Por última vez quiero llamar. ¿Alguien más quiere pasar al frente? Vamos a orar. Vamos a orar por estas vidas. ¿Alguien más quiere pasar? Vamos a orar ya mismo. Gloria a Dios. Los que están aquí y los que están allá en sus casas, repitan conmigo esta oración, diciéndole al Señor que entre en sus vidas, que perdone sus pecados, que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Digan conmigo: Señor Jesús, díganlo en voz alta: Señor Jesús, gracias por tu amor. Yo te necesito
Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Y abro la puerta de mi corazón. Y te invito a entrar en mi vida. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios. Quédense con sus ojos cerrados y toda la iglesia va a orar ahora por ustedes, igualmente por los que están allá en sus casas. Todos vamos a orar. Padre, bendice estas vidas. Que tu presencia caiga ahora sobre ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo les llene. Que tu Espíritu Santo les toque. Rompe toda cadena, Señor. Trae nueva vida, Señor. Nueva vida, gozo, alegría. Bendícele, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. Dale revelación de tu palabra, revelación de tu Espíritu Santo, de tus planes, de tus propósitos. Gracias, Señor. Que tu paz repose sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Qué bueno. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amén. Tenemos un presentico para ustedes. Pasen por aquí, por favor. Guíenlos hacia allá.